¿Cómo eliminar la cuenta de Google de este Xiaomi? No vamos a utilizar ni el método del dictador por voz ni nada por el estilo. Tampoco vamos a instalar aplicaciones. Ya sabes, recomendación ver el video tutorial paso a paso para que también puedan hacerlo y así puedan solucionar lo que es el problema de eliminación de cuenta de este dispositivo. Vamos a darle el recorrido. Este dispositivo cuenta con un código PIN y también cuenta con la cuenta de seguridad. ¿Cómo vamos a entrar al dispositivo? Así de fácil. Primero que todo, para poder entrar al dispositivo, presionamos volumen arriba y volumen abajo hasta habilitar esta opción. Le damos en activar. Nuevamente presionamos volumen arriba y volumen abajo y ya hemos activado el talkback. Dibujamos una letra L hacia arriba, le damos a la primera opción permitir, luego le damos aquí donde dice usar comandos por voz, doble clic y rápidamente va a sonar un pito y vamos a decir asistente de Google. Cuando decimos asistente de Google se nos va a abrir esta opción y decimos rápidamente YouTube. Decimos YouTube, se nos va a abrir YouTube. Presionamos volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo hasta desactivar lo que es el talkback. Luego le damos a la bolita de YouTube que nos aparece del lado derecho. Le damos en configuración y le damos a la última opción que dice acerca de. Seleccionamos la opción que dice YouTube o política de YouTube también funciona. Le decimos que no. Le damos a los tres punticos. Los tres punticos seleccionamos. Y ahora le damos aquí donde dice ayuda y comentario. Ayuda y comentario, le damos a la lupita y aquí vamos a escribir delete, así como suena. Seleccionamos la opción que dice delete disable Android y nos llevaría a esta opción. Le damos al número 1 que dice presione para configurar las aplicaciones y nos llevaría aquí donde están todas las aplicaciones. Ahora vamos a buscar configuración. Configuración, le damos abrir. Nos vamos a las últimas opciones que dice ajustes adicionales. Le damos clic. Ahora le damos aquí menú de accesibilidad. Le damos en menú de accesibilidad. Habilitamos esta opción. Le damos en permitir. Le damos en entendido y ya tenemos el menú de accesibilidad habilitado. Nos devolvemos hacia atrás hasta llegar donde están las aplicaciones. Nos vamos a las últimas opciones donde se encuentran los servicios de Google. Le damos inhabilitar, forzar detención y reiniciamos el dispositivo. Lo reiniciamos y solamente toca esperar hasta que el dispositivo se reinicie por completo. Cuando ya reinicie vamos a darle siguiente nuevamente. Y vamos a llegar hasta la siguiente configuración. Presten mucha atención que todavía no hemos terminado este proceso. Le damos aquí donde dice que no. Y esperamos aquí que dice un momento buscando actualizaciones. Ahora sí, vamos a devolvernos hacia atrás. Y vamos a darle olvidar contraseña de la red de Wi-Fi. Vamos a eliminar la conexión. Subimos, le damos a olvidar red. Y ahora sí le damos al menú de accesibilidad. Seleccionamos Google. Y nos saldría esta configuración. Le damos aquí en configurar. Habilitamos los servicios de Google. Nos devolvemos. Vamos a devolvernos. Le damos hacia un lado. Le damos aquí donde dice saltar hasta que nos dé acceso al dispositivo. Ya como pueden ver, ya ha pasado los Google, los servicios, la configuración de Google. Le damos en saltar, le damos hacia un lado, le decimos que no. Y así ya de fácil tendríamos el dispositivo totalmente desbloqueado. Solamente vamos a terminarlo de configurar y presten mucha atención. Si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente. Podemos restablecerlo por completo, ya que cuando nosotros tengamos acceso al dispositivo van a quedar algunos errores de las aplicaciones que se han detenido o como se han inhabilitado los servicios de Google. Entonces lo que podemos hacer ir lo que es ajuste
y restablecer el dispositivo por completo para que quede sin ninguna seguridad. Cuando reinicie no te va a pedir nada, te va a dar acceso al dispositivo, no te va a pedir ningún patrón, ninguna contraseña. Ya sabes, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo. Hasta la próxima.